Mis queridos amiguitos, qué gusto estar con ustedes una vez más aquí en Amigos de Jesús Net, y hoy tenemos la gran alegría que nos acompañan alumnos de sexto o quinto. Sexto. Parecen de quinto, ¿por qué será? ¿O ustedes son de sexto, seguro? ¿No se están aumentando un grado? No. Bueno, dicen que son de sexto, les vamos a creer. Y así, pues vamos a comenzar con un tema muy importante, pero ante todo vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe en este día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Los corazones de tus fieles y infieles. Envía tu Espíritu Creador. Nueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dentro de unos días vamos a celebrar una fiesta muy, pero muy especial. Ah, no, se me olvidó que se presentaran, ¿no? Eso. Y ya se me estaba olvidando. Pero el Espíritu Santo me lo acordó, para que vean qué bueno es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a pedirle que por favor se presente para que sepan aquellos que nos están viendo quiénes son ustedes y qué edad tienen. Entonces me dicen su nombre y su edad. ¿Les parece? Comenzamos por la izquierda, donde están las señoritas. Primera, pero con el micrófono aquí arriba. Me llamo María Fernanda y tengo 12 años. Muy bien, María Fernanda. Bienvenida, qué gusto que estén aquí. ¿Le pasan al micrófono? Aquí, ahí es. Me llamo Camila y tengo 11 años. Muy bien, Cami, perfecto. Me llamo Fiorella y tengo 12 años. Muy bien, Fiorella. Me llamo Javier y tengo 12 años. 12 años, muy bien. ¿Le pasas el microfoncito? Me llamo Paola y tengo 11 años. Muy bien, Pau. Me llamo José Roberto y tengo 11 años. Perfecto, muy bien. Ahora sí, una vez que se han presentado, vamos a tratar un tema súper importante, como les decía, porque estamos para celebrar una fiesta muy especial. Y voy a leerles dos citas del Nuevo Testamento, una de Hechos de los Apóstoles y otra de Segunda Timoteo, y ahí vamos a descubrir de quién vamos a hablar. Dice así, Hechos de los Apóstoles 9, capítulo 9, versículos 3 al 6. Cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la primera cita. A ver, ya. Me imagino que ya descubrieron quién era. Pero bueno, vamos a leer otra, que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice así: yo estoy a punto de ofrecer mi vida, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado mi fe. ¿A quién se refieren estos dos pasajes del Nuevo Testamento? A San Pablo. San Pablo. San Pablo. Por lo tanto, hoy vamos a conocer un poquito sobre quién era San Pablo y su conversión, porque precisamente vamos a estar el 25, estar celebrando la conversión de San Pablo. El próximo miércoles es esta gran fiesta. Este miércoles la iglesia celebra la fiesta de San Pablo en su camino de conversión, de cambio, por lo que hoy conoceremos un poquito sobre su vida. Y comencemos con esta primera pregunta. ¿Quién era San Pablo? A ver, Paola, ¿quién era San Pablo?
San Pablo era un judío con educación griega y, y Ciudadano, era un ciudadano era un ciudadano romano. romano, porque su papá era ciudadano romano, entonces todos por herencia que eran ciudadanos romanos tenían unos privilegios. Recuerden que toda esa parte estaba bajo el Imperio Romano, entonces era muy importante formar parte de ese grupo porque tenían privilegios muy especiales y San Pablo, por ser ciudadano romano, tenía también esos privilegios, pero un hombre muy educado, muy formado, también bajo la ley de Gamaliel, él fue judío, la tradición judía, él fue introducido y educado bajo la ley judaica, entonces era un hombre que conocía mucho, estaba muy, pero muy bien formado. Y a ver, Javier, ¿qué más podríamos decir sobre San Pablo? Nació en la ciudad de Tarso, su nombre hebreo era Saulo y era un fariseo de buena posición. Muy bien, nació en Tarso, por eso se llamaba Saulo de Tarso, porque había nacido en esa ciudad y era fariseo, tenía toda la escuela farisaica de estudios serían rabínicos, o sea, todo lo que era estudio de la Biblia, del Antiguo Testamento, él se lo sabía perfectamente. Entonces, era un hombre que estaba realmente muy, muy, muy preparado. ¿Y qué más podríamos decir, Fiorella? Como era un fariseo muy estricto, era enemigo de los cristianos y los consideraba una amenaza para la religión de Moisés. Muy bien, pues esa era una de las connotaciones que le daban la característica a Saulo. Él, sabiendo que él era judío y tenía esa educación judaica, lógicamente se enteró que esa tradición estaba siendo suplantada por una nueva religión, por un nuevo grupo de personas que decían seguir a un tal Cristo. Más o menos eran contemporáneos. San Pablo nació unos 10 años después de Jesús. O sea que más o menos tenían la edad, solamente con la cosa es que él, como vivía en otro lugar, no vivía en Jerusalén ni en esos lugares donde estuvo Jesús, nunca lo conoció. Entonces era una de esas connotaciones interesantes porque eran más o menos del mismo tiempo Jesús con Saulo. San Pablo estuvo presente en el martirio de San Esteban, primer mártir cristiano, y a él se le encargó que persiguiera a los cristianos, especialmente, o él va y pide cartas para ir a Damasco y así poder tomar preso a todos los cristianos y llevarlos a Jerusalén para ser condenados y pues lógicamente muchos de ellos muertos. Pero siendo él como era, ¿no?, de estricto, de fuerte, ¿no?, dice, respiraba amenazas, o sea, era un hombre que realmente le salía humito por las narices, ¿no? Donde hay cristiano, no, para comérmelos. Así no, así realmente estaba en contra de los cristianos. Y lógicamente ahora viene lo hermoso. ¿Cómo fue su conversión? ¿Qué pasó? A ver, José Roberto. De camino a Damasco se les apareció Jesús en un resplandor que lo tiró al piso. Muy bien. Él iba ya con esas cartas de autorización para tomar presos a los cristianos y en ese camino se le aparece una gran luz. Y fue tan grande esa luz, tan poderosa, que lógicamente lo dejó ciego, ¿no? Y en ese momento él cae, como se dice, cayó del caballo. Jesús lo tiró del caballo. Camila, ¿qué podríamos más decir sobre eso? Jesús pronunció una frase que cambió su vida por completo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muy bien. Esa frase es muy importante. Porque si se fijan ustedes, Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Jesús está persiguiendo directamente a Jesús. ¿A quién persigue? A los cristianos. No es que Saulo esté buscando a ver dónde está ese Jesús. Y entonces, ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Si está persiguiendo
a personas que siguen la doctrina de Jesús, pero no está persiguiendo a Jesús. Interesante la pregunta. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de esos cristianos representaba a Jesús. Era Jesús en cada una de esas personas. Entonces, lo que él sentía que le estaban haciendo a los cristianos, se lo estaban haciendo a él mismo. Por eso él dice, ¿por qué me persigue? Pues le podría haber dicho, oye, yo no te persigo a ti, yo estoy persiguiendo a unos que se llaman cristianos, pero yo no sé quién eres. Y sin embargo, Jesús como que asume esa persecución. Tú persigues a mis seguidores, en pocas palabras, me estás persiguiendo a mí, ¿no? Y bien, a ver, ¿qué más nos cuenta María Fernanda? Que cuando Pablo seguía a los cristianos, seguía a Jesús también. Bueno, perseguía, ¿no es cierto? Él perseguía. Al inicio él estaba persiguiendo a los cristianos y después él se convirtió, lógicamente. De esta forma fue como Pablo comprendió que Jesús era, bueno, lo fue comprendiendo, ¿no? Fue comprendiendo que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y, lógicamente, al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. A ver, Fiorella, ¿qué más? Pablo se convirtió en un apóstol, en el apóstol más grande que ha tenido la iglesia. Muy bien. Así fue como Pablo realmente se convirtió, ¿no? Él se consideraba apóstol, aunque no conoció a Jesús. Porque normalmente ustedes saben que Jesús escogió a 12 apóstoles. Pero ¿quién los escogió? Jesús estando en vida. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Santiago, llamó a Juan, ¿no? Y los fue llamando. Y sin embargo, ¿por qué se considera apóstol? Se considera apóstol porque en ese encuentro, con esa voz, él casi podemos decir que vio a Jesús. Y se sintió llamado también a ser un gran apóstol. Y ha sido uno de los grandes apóstoles. Escribió como 13 cartas dentro del Nuevo Testamento. Entonces él realmente, su doctrina y su conocimiento de la fe cristiana, él la asimiló, pero muchísimo. Tanto era el amor que él tuvo hacia Jesucristo. ¿Qué más sabemos de la vida de San Pablo, Javier? Él construía tiendas con piel de cabras en Cilicia. Con ellos se ganaba el pan diario. Muy bien, pues él decía, el que no trabaje, que no coma. Entonces, claro, él decía, bueno, yo tengo que ganarme mi alimento, y este era su trabajo, era su labor, su oficio, ¿no? Hacía tiendas elaboradas con piel de cabra y con eso él iba subsistiendo. Imagínense él teniendo una posición romana, conociendo tantas cosas de la ley judaica, de poder haber sido un fariseo ahí dando clases, se dedica por amor a Jesús, por amor, y porque se sintió llamado por Jesús, se dedicó para comprar sus necesidades, lo que necesitaba él todos los días, comida, alimento, ropa. Él comienza a ser un hombre que fabricaba tiendas de campaña, ¿no? Algo hermosísimo. Y bueno, ¿y qué más podríamos decir, Paola? Que San Pablo era un apóstol que predicaba a los que no eran judíos. Muy bien, eso es muy importante, porque él desde el inicio sintió un llamado a evangelizar no a los judíos, que para eso estaban los apóstoles, sino que él sintió en su corazón la necesidad de predicar a los que no tenían el mensaje del Antiguo Testamento, o sea, a los paganos. Por eso él se convirtió en el apóstol de las gentes, ¿no? Interesantísimo. Bueno, creo que ahora vamos a tener un pequeño video para poder descubrir un poquito más todo lo que estamos viendo. San Pablo. Pablo, cuyo verdadero nombre era Saulo, nació en la ciudad de Tarso, 10 años después del nacimiento de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles describen muchos detalles sobre Pablo. Era pequeño, delgado,
calvo, pero muy fuerte y vigoroso. Además era culto y muy activo en su trabajo. En Jerusalén fue perseguidor de los primeros cristianos. Allí se le dio el nombre de Pablo, es decir, bajo de estatura. El Sanedrín te estará muy agradecido si nos señalas con pruebas ciertas quiénes son seguidores de Jesús de Nazaret, que dicen que ha resucitado de la muerte. La verdad es que afirman que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es una gran blasfemia, y por tanto hay que apresarlos y condenarlos. Ayer denunciamos a un joven llamado Esteban. Será lapidado hoy por el pueblo. Allí estaré yo. Allí está Damasco. También Damasco es un nido de cristianos. En poco tiempo libraré a la ciudad de esta peste. Venga, rápido. Cuanto antes lleguemos, antes acabaremos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú que me hablas así? Dímelo. Yo soy el mismo Jesús, a quien tú persigues. Saulo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que debes hacer. Estoy ciego. Ayúdame. En Damasco, Pablo proclamó su fe delante de la comunidad cristiana y recuperó la vista. En Jerusalén se encontró con Pedro, quien le contó todo lo que el Señor había dicho y hecho. Más tarde se fue a Atenas. Pablo, esta es Atenas, gloria del mundo. Allí tienes el templo de Júpiter y millares de estatuas de Apolo, Juno, Minerva y otros dioses. ¿Y la estatua que está en aquel rincón, a quién representa? Está dedicada al dios desconocido. Conocemos muchas divinidades, pero puede haber alguna más, porque el hombre busca siempre la verdad. Ese Dios desconocido para vosotros es Jesús de Nazaret, que predicó el amor al hombre hasta llegar a morir en la cruz. Yo os traigo este testimonio. Cuéntaselo a otros. Un Dios que muere, ¿qué clase de Dios es? Y después resucita. En ese caso, ¿qué necesidad tenía de morir? Te escucharemos otro día. Pablo visitó muchas ciudades, Corinto, Éfeso, Tesalónica, en las que fundó comunidades cristianas y escribió 13 cartas importantes. También en Roma trabajó anunciando a Cristo. Allí se encontró con Pedro y casi al mismo tiempo fueron apresados. Padecieron el martirio en el mismo sitio donde hoy se alzan las basílicas dedicadas a ellos. La luz esté siempre contigo, Pedro, porque eres el cimiento de la Iglesia y el pastor de todos los corderos de Cristo. Vete en paz, Pablo. Enseña la palabra de Cristo. Que seas guía para la salvación de los hombres. El amor debe ser generoso y también servicial, pero nunca ambicioso. El amor no es egoísta, no busca su propio interés, no se alegra en la injusticia. Al contrario, goza de la verdad. Dios es caridad, o sea, amor. Vivamos juntos el amor de Cristo. Muy bien, como ven, hemos conocido un poquito más a través de este video lo que fue la gran misión de San Pablo. Realmente cómo Dios, llamándolo, hizo tanto y fue un instrumento de tanta sabiduría en los inicios del cristianismo. San Pablo realizó 4 grandes viajes apostólicos, creando nuevas comunidades cristianas en lugares en los que pasaba enseñando y apoyando estas comunidades desde el inicio. A ver, José Roberto, ¿qué destacó en la vida de San Pablo? También escribió 13 cartas, entre ellas Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Muy bien, una de esas, todas esas cartas se las fue escribiendo donde iba él contando, narrando, compartiendo las experiencias que tenía en cada una de esas comunidades. María Fernanda, ¿qué más podríamos decir de él? Él también le escribió cartas a los colosenses, a Tito, a los hebreos, a Filemón. Muy bien, bien, bien.
Pues vean ustedes lo hermoso del trabajo que hizo este gran apóstol. José Roberto, ¿qué más podríamos decir de él? Pablo fue martirizado, Pablo fue igual que Pedro martirizado en Roma, le cortaron la cabeza con una espada, no pudo ser crucificado porque nació en Roma. Muy bien, porque era ciudadano romano. No era uno de los privilegios de los ciudadanos romanos, no morir crucificado, sino morir decapitado, ¿no? Entonces, él fue a Roma, ahí comenzó a evangelizar a todo el pueblo, pues eso, al imperio romano, y claro, lo tomaron preso como a San Pedro, y ahí en Roma, en San Pablo, extramuros, fuera de los muros, ahí fue San Pablo decapitado. Hay un lugar muy bonito que se llama Le Tre Fontane, en donde se cuenta que ahí San Pablo fue decapitado y cuando le cortaron la cabeza, dio 3 golpecitos, 3 botes, pum, pum, y de esas 3 botes salieron 3 fuentes de agua. Por eso se llama Le Tre Fontana, las 3 fuentes, que es el lugar del martirio de San Pablo. Paola, ¿qué más podríamos decir? Que a San Pablo lo representan 2 cosas, la espada y unos libros de las cartas. Muy bien, la espada representa él, era el predicador, el que con su lengua penetraba los corazones, ¿no es cierto? Y los convertía a Jesús. Y el libro, pues eran los libros que él también fue escribiendo. ¿Y qué aprendemos, por lo tanto, de la vida de San Pablo? Javier. Que nuestra vocación es el apostolado, quiere decir que prediquemos la palabra de Dios. Muy bien, ser como San Pablo, llevar un mensaje, bueno, el mensaje que Jesús también lo colocó en el corazón de San Pablo y que lógicamente hizo tanto bien. El testimonio, mis queridos alumnitos, dar testimonio de nuestra fe como lo hizo San Pablo. Camila. Debemos estar unidos con Jesús para poder dar fruto. Muy bien, siempre él estuvo tan unido a Jesús que dio tanto, hizo tanto bien. Y por último, Fiorella. La caridad y la Eucaristía deben ser el alimento para el amor a Dios y al prójimo. Muy bien, ahí encontramos esas dos virtudes o esas 2 actitudes o esos 2 deseos de estar unidos a Dios a través de la caridad, es decir, hacer obras buenas hacia los demás y sobre todo la unión con Cristo Eucaristía. Siempre pasamos por lugares donde está Jesús, nos persignamos, ojalá que alguna vez paren ustedes, hagan una visita a Jesús en la Eucaristía y así sientan la presencia de Dios en sus corazones. Entonces nos vamos, después de haber conocido un poquito, así cortito, la vida de San Pablo, pero sabemos que será de gran provecho para este día miércoles que celebramos su fiesta. Y nos vamos con la bendición del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca a lo largo de este día. Que Dios los bendiga, los cuide y nos vemos hasta la próxima. Que les vaya súper bien. Nos vemos. Chao. Y te venimos a invitar a reír, a querer, perdonar, aprender y amar a los demás. Disfrutar, compartir, respetar, celebrar y dar ejemplo a los